Perfecto, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una clase más de reclutamiento y selección de personal. Vamos a iniciar, por favor, con su asistencia. Amanda, Presente, buenas noches. Aquila, Ayala, Presente, buenas noches. Cañar, Presente, buenas noches. Espinosa, Feijó, Granda, Buenas noches, presente, ingeniero. Guamán, Ingeniero presente. Gustavo, Grace, Me nombró, disculpe, Licen. sí, Ya presente, Licen. Está mal mi internet. Medina, Presente, Licen, buenas noches. Moncayo, Presente, buenas noches. Ortega, Buenas noches, presente. Espinosa, perdón, Pineda, Presente, buenas noches. Quevedo, Quispe, Presente, ingeniero, buenas noches. Reyes, Presente, Licen, presente. Rojas, Sánchez, Presente, buenas noches. Vaca, Valareso, Valladares, Presente, buenas noches. Chuma, nuevamente por favor repito la lista. Angela, Angie Noemí, Gustavo Santiago, Presente, Licen. Betsy, Presente, buenas noches. María Elizabeth Rojas, Mayra Chuma. Ya. Perfecto. Chicos, vamos a continuar, por favor. Buenas Hace un noches, momento Inge. A mí no me nombró. no le nombré. No. Apellido, por favor. Espinosa Cuenca. Listo. Perfecto. Ya. Dice, Dígame. la compañera Angie Feijó tiene problemas con el audio, no sé si le escuchó. No, Sí está conectada. ya le revisé el mensaje. Inge, buenas noches. Disculpe que sí me tomó lista. Sí. Gracias. Ya, perfecto. Como les decía, chicos, primero muy buenas noches. Algunas indicaciones para poderles brindar. Hace un momento les envié un mensaje al WhatsApp indicando cuál es la guía que ustedes tienen que estudiar para la evaluación. Básicamente todas las preguntas tienen, pues, están enfocados en esa guía. Hoy día culminamos con la última temática. Tenemos dos trabajos que estaban pendientes, ¿ya? El primero es en relación a lo que es el formulario del Google y ya les indicaré cómo ustedes tienen que presentármelo en relación a cada una de las vacantes que estaban levantando. Y lo otro, en cambio, es acerca de la entrevista laboral, que se acuerdan que les dije que el día de hoy tenían que presentarme lo que es un tipo esquema de lo que es la entrevista que vamos a realizar, pero en este caso esa la vamos a dejar para la siguiente unidad. Si esa no se va a considerar esta unidad, así que la siguiente semana que ya tenemos clases de aquí
8 días será más o menos. Después de la evaluación, ahí continuamos con lo que es la entrevista laboral, ¿sí? Entonces, repito, la entrevista queda ahí en stand-by hasta iniciar la tercera unidad, ¿sí? Tal vez tienen alguna pregunta antes de iniciar. Sí, Licen, de pronto un favor, no sé si nos podría ayudar con un ejemplo más o menos de cómo podríamos hacerlo de la entrevista. Ya, en este caso, como le decía Gaby, O eso sea, guiarnos. no lo vamos a abordar todavía porque lo vamos a dejar para la tercera unidad. Pasamos las evaluaciones bimestrales y ahí nuevamente retomamos esta temática, les explico nuevamente y ahí les iré direccionando cómo levantarla, ¿sí? Ya, Dígame, Licen. Amanda. Profe, yo tengo una duda acerca ¿cómo sería? Del formulario que había que enviar a 10 personas. ¿Se hace 10 formularios o un formulario sirve para enviar a 10 personas? La segunda respuesta. El formulario que usted levanta es el mismo que se envía a todas las personas porque solo comparten el enlace, nada más. Ya, gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguna pregunta adicional? Ya esa semana no van a haber trabajos, ya solo faltaría revisar el que estaba pendiente y con eso ya vamos completando lo que son sus calificaciones, ¿ya? Entonces tengan eso en cuenta, esas indicaciones y hoy día vamos a hacer la temática un poco más corta. Vamos a ver solo el último tema que nos falta abordar. Luego les doy las indicaciones relacionadas con lo que es el formulario y con eso ya vamos culminando, ¿sí? Entonces, por eso tengan más bien, revisarán por favor el documento que les subí. Ahí está todo lo que son las presentaciones ya en PDF para que ustedes puedan comenzar a irlas revisando porque la prueba de aquí es el próximo día lunes, ¿sí? El próximo día lunes, según nuestro horario, es a las 8 de la noche, ¿ya? Entonces, el último tema que nosotros vamos a revisar el día de hoy es acerca de la criba curricular, ¿sí? Y esto es muy importante porque hace referencia un poco a lo que nosotros hemos estado abordando, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de una criba curricular, nos dice que consiste en un primer filtro de currículos con el objetivo de reducir la cantidad de demandantes que continúan en el proceso de selección. Es decir, ya cuando hablamos de una criba curricular, le enfocamos algo ya más digital, ¿sí? Es decir, que hay software o hay mecanismos donde nosotros enviamos lo que es esta hoja de vida y simplemente se pasa por este filtro y nosotros ya podemos determinar cuáles son los candidatos más idóneos. Lo que nosotros estamos levantando, lo que es el formulario, lo podemos asociar con una criba curricular. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el formulario que nosotros estamos levantando es un poco más manual, ¿no es cierto? Y no es tan técnico, por decirlo así. En cambio, ya las empresas, muchas de las empresas ya cuentan con software específicos. Es decir, usted donde envía ya su hoja de vida directamente ya le determina por medio de software o patrones. No sé si ustedes han escuchado hoy en día lo de la inteligencia artificial, ¿sí? Que digo, eso facilita y mejora esos procesos, ¿sí? Entonces, básicamente, usted envía un documento y le salen los resultados del 100%, 50%, 70%. Pero lamentablemente muchas de las organizaciones no lo aplican o no lo realizan este tipo de situaciones por la parte que económica, ¿sí? Como les decía, si ustedes pueden investigar en el internet, hay un sinnúmero de software de talento humano, pero la gran mayoría de ellos tiene un costo, ¿sí? Solamente les da como un tipo de prueba, digamos, tienes un mes de prueba, pero después de eso ya debes cancelar. Porque todos los sistemas relacionados con talento humano obviamente son trabajados para las organizaciones y ese trabajo como tal cuesta, ¿no es cierto? Entonces, como nosotros, muchas de las empresas no se tiene el recurso necesario, podemos aplicar esas alternativas. Y una de esas alternativas es lo que ustedes están levantando, que es este formulario, ¿no es cierto? Que ese formulario podría servirnos como un filtro para nosotros poder ir determinando cuáles son los candidatos idóneos, ¿sí?
Pero ya en sí, cuando nosotros hablamos de lo que es una criba curricular, entonces consiste en qué? En ese primer filtro, ¿no es cierto? ¿De qué? De las hojas de vida o los currículos con el objetivo de reducir la cantidad de los demandantes en el proceso de selección. ¿Sí? Y nuevamente retomo lo que yo les dije en la clase anterior. Si nosotros no hacemos un filtro, ¿qué pasa? Van a existir un sinnúmero de personas que han postulado, pero no todas esas personas van a cumplir con esos requerimientos, ¿no es cierto? Entonces ustedes son las personas de talento humano que tienen que sí o sí, desde la primera fase, ir determinando ya cuáles son esas personas idóneas para que puedan pasar a la parte de la selección, ¿sí? Entonces, estamos claros con lo que es una criba curricular, que viene básicamente a hacer ese filtro para reducir la cantidad de demandantes en el proceso de selección, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los objetivos que nosotros debemos considerar en una criba curricular? Básicamente son dos. Poder disminuir el número de candidatos que pasan a las entrevistas personales, ¿sí? Es decir, mientras que nosotros podamos minimizar eso, es mejor para la empresa. ¿Por qué? Porque vamos a reducir los costos, ¿sí? Porque imagínense entrevistar a 15 personas que entrevistar a 8 personas. El número restante de las 8 ya me permite poder mejorar o minimizar esos recursos, ya sea de tiempo. Imagínense, las empresas quieren más tiempo, ¿no es cierto? Y no tenemos nosotros para poderlo estar, como dicen por ahí, utilizando, desperdiciando ese tiempo, ese recurso. ¿Sí? Entonces, uno de los objetivos elementales de esa criba curricular es poder minimizar, ¿no es cierto? Minimizar o disminuir, perdón, disminuir el número de candidatos que pasan a esa entrevista laboral como tal, ¿sí? Y el otro objetivo principal es poderse quedarse con aquellos solicitantes que muestran aptitudes adecuadas. ¿Qué son las aptitudes adecuadas? Que básicamente cumplen o no cumplen con los requerimientos, ¿no es cierto? Ahora, ¿yo dónde determino los requerimientos de esa vacante? ¿Alguien me puede decir dónde yo determino eso? ¿Alguien me dice dónde puedo determinar yo los requerimientos de esa vacante? ¿Mm? ¿O no me entendieron la pregunta? Nuevamente repito, ¿no es cierto? Les estaba mencionando que aquí nos dice quedarse con aquellas solicitantes que muestran actitudes adecuadas. ¿Cuáles son las actitudes adecuadas? Los requerimientos, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde yo determino los requerimientos? En la etapa del reclutamiento, en el análisis del puesto. Chicos, en el análisis del puesto, ustedes determinan cuáles son los requerimientos de ese puesto de trabajo, ¿no es cierto? Porque yo en esta fase que estoy ya en la selección, yo no puedo decir, inventarme en este momento, voy a tener un requerimiento adicional. No, porque eso yo ya lo hice en la parte del reclutamiento. Acuérdense, ¿cuáles son las fases del reclutamiento? Cuando yo planificaba el talento, cuando yo hacía el análisis de personal, cuando hacía el análisis del puesto y el requerimiento, ¿no es cierto? Ahí en esa fase, yo determino cuáles son los requerimientos de ese puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la criba curricular? Poder disminuir, primero, disminuir la cantidad de postulantes, porque eso me permite ahorrar recursos. Y la segunda, porque nos vamos a quedar con aquellos que cumplan con esas actitudes adecuadas. ¿Y cómo yo determino las actitudes?
porque yo previamente en el reclutamiento ya determiné cuáles son los requisitos para que esa persona pueda seguir en el proceso. ¿Me estoy inventando en este momento? No, no me estoy inventando. Eso ya está establecido. Por eso yo les decía, es muy importante que ustedes desde el inicio vayan elaborando muy bien ese proceso de reclutamiento. ¿Sí? Y que quede muy claro, porque el trabajo final de la asignatura, me adelanto, el trabajo final de la asignatura es que ustedes van a estructurar un proceso de reclutamiento y selección de personal. ¿Sí? Al final de la asignatura nos falta aproximadamente 2 meses y algo. Al final ustedes van a tener que entregar cada uno de ustedes un proceso íntegro de reclutamiento y selección. ¿Sí? Por eso es muy prudente que ustedes vayan teniendo mucho en cuenta lo que estamos viendo. ¿Sí? Porque el día de mañana, Amanda, la contratan en una empresa para que vaya a hacer el proceso de reclutamiento. Y ese ratito no se va a poner a investigar, sino que ya tiene que tener ese conocimiento previo. ¿Sí? En el proceso de reclutamiento, ¿qué tipo de reclutamiento va a ser? ¿Cuál es la fuente de reclutamiento? Sí, y todo eso ya fuimos abordando. Después que haga el reclutamiento voy a hacer una preselección y para la preselección estoy aplicando un formulario para saber si cumplen o no cumplen con los requerimientos. ¿Sí? Y me adelanto, en la tercera unidad ya vamos a ver en detalle cada una de estas fases del reclutamiento, donde ustedes van a tener que construir un tipo de prueba técnica, un tipo de prueba situacional, donde vamos a abordar las entrevistas laborales, porque todo eso forma parte de un proceso íntegro de reclutamiento y selección. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que tener dos perspectivas. Uno como talento humano y otro como postulante. Como postulante, ¿qué se ve? Solamente que sacan una convocatoria y que lo convocan a pruebas y entrevistas y sabe la decisión. Y hasta ahí se quedó. Pero el trabajo de uno de talento humano es muy fuerte. Porque usted tiene que tener bien estructurado todo ese proceso. ¿Por qué creen ustedes? ¿Sí han escuchado que a veces existen reclamos dentro de los procesos? ¿Sí? Dicen, no, pero ¿por qué tengo este punto? ¿Por qué me bajó acá? Entonces ahí es cuando ustedes presentan toda la documentación y ustedes van a manifestar. Esto es el proceso de reclutamiento que tenemos de la empresa. Estos son los parámetros de las pruebas. Estos son los parámetros de las competencias. Esos son los criterios de calificación. ¿Sí? Porque ustedes deben tener toda esa información. Por eso yo les decía, no es que esto lo hacemos de la noche a la mañana, eso se tiene que ir construyendo. Y por eso es necesario que ustedes vayan trabajando en cada una de las fases que estamos abordando. ¿Sí? Entonces, repito, ¿qué es la criba curricular? Es un mecanismo que nos permite ir filtrando cuáles son los currículos, ¿sí? Que cumplen con ciertas características y a la final uno de los objetivos es poder disminuir la cantidad de candidatos, primero para minimizar los recursos y segundo para quedarnos con los candidatos más óptimos dentro de ese proceso. Dígame, Amanda. Profe, ¿y una criba curricular tiene alguna secuencia de pasos, digámoslo así, porque no sé la palabra correcta? ¿O una criba curricular se aplica según, digamos, las necesidades del puesto o según por competencia? Active su micrófono, por favor. Ay, perdón. Yo le decía que si la criba curricular tiene alguna secuencia de pasos por hacer, se aplica en general o una criba curricular se puede hacer según las necesidades del puesto o de la vacante o según por competencias. Ya, muy buena pregunta, Amanda, ¿ya? Primero, como le decía, la criba curricular es un sistema
¿sí? Eso tengámoslo en cuenta. Es un sistema que nos permite identificar lo que son los tipos de currículum. Cuando yo hago la configuración de la criba curricular, ahí yo determino si quiero evaluar de manera general o si lo voy direccionando a cada uno de los puestos. Que lo más óptimo sería direccionarlo pues a la vacante que yo tengo. Entonces, en base a eso yo puedo determinar si lo hago por competencias, que básicamente hoy en día todo ya se está trabajando bajo competencias, o cómo yo lo voy planificando, obviamente bajo lo que es la necesidad de la empresa. Un claro ejemplo, lo que ustedes están haciendo con los formularios. Ustedes están levantando un formulario en base a un criterio de un puesto como tal. ¿O me equivoco? ¿No es cierto? Ustedes lo están levantando en base a un puesto. Y es lo que va a requerir las organizaciones. Entonces, hay que mencionar que las cribas curriculares hoy en día están dentro de muchos sistemas de las organizaciones externas. Es decir, yo como empresa sudamericana contrato a otra empresa que sería una consultoría de talento humano o una tercerizadora de talento humano y ella ya tiene todos estos softwares. Simplemente yo la contrato para que ellos me vengan a hacer los procesos, ¿sí? Porque no hay muchas personas profesionales como tal para ir levantando todos estos sistemas. Y como les decía, solamente como cultura general, ustedes busquen en internet, hay un montón de sistemas de talento humano y ya tienen eso, ¿sí? Hay sistemas íntegros que aparte del proceso de reclutamiento y la selección, tiene acerca de inducción, tiene acerca de lo que son roles de pago, de nómina. Entonces son sistemas ya íntegros que simplemente se contrata a esa empresa o ese software y se lo aplica en la organización. ¿Sí? ¿Quedamos claros hasta ahí? Perfecto. Ahora, ¿por qué es necesario hacer una criba curricular? Y aquí vamos ya a detallar un poco de lo que estábamos abordando. ¿Sí? Porque primero es posible preseleccionar de manera fácil y sencilla, lo que yo les decía. Lo pasamos ya por ese sistema, pasamos nuestra hoja de vida y como ya tienen los patrones o los sistemas, simplemente ya nos determina cuáles son los que nosotros requerimos, ¿sí? Muchos de las hojas de vidas que se reciben son muy parecidos, entonces hay que ser muy técnicos en ese proceso. Permiten identificar las competencias de cada uno de los postulantes y muchas veces las empresas descartan estos currículos a simple vista. Es decir, yo en su momento les decía acerca de la importancia de las hojas de vida. Si nosotros no tenemos, chicos, una hoja de vida organizada, ¿sí? En base a la información prudente y necesaria, a simple vista la empresa le va a descartar. A simple vista, la criba curricular, el sistema le descarta. Si usted no tiene la información organizada, si está la información incompleta, ¿sí? Si hay muchas faltas de ortografía, todo eso son indicadores para descartar su hoja de vida. Porque imagínense, ¿cuántas personas hoy en día postulan a un trabajo? Entonces, para nosotros tener mayor oportunidad para poder pasar a la siguiente fase, esa hoja de vida tiene que estar, ¿qué? Bien estructurada, bien sólida con la información que yo necesito. Les pongo un caso hipotético, a ver. Nos dicen acerca de referencias laborales, ¿cierto? Lo oportuno y necesario que debería existir en una referencia laboral, ¿qué es? El nombre del jefe superior inmediato, su contacto, su correo electrónico y la empresa donde, ¿no es cierto?, laboramos. Es información necesaria. Pero imagínense que en esa hoja de vida simplemente pone el nombre del jefe superior inmediato y la empresa. Y no me ponen el contacto y no me ponen un correo. O sea, a simple vista, ¿qué? Se fue esa hoja de vida. Entonces, por eso es necesario ir considerando eso, ¿sí? Y tengan mucho en cuenta todos estos tipos de indicaciones que se les puede proporcionar, ¿ya? Entonces, ¿por qué es necesario hacer una hoja de una criba curricular, como les decía? Primero, porque nos permite preseleccionar
porque podemos determinar si las hojas de vida son parecidas, ¿sí? Porque vamos a determinar cuáles son sus competencias y porque muchas de las empresas nos orientan a poder descartar hojas de vidas que no estén estructuradas, ¿sí? Entonces, Gaby Quisto, ¿qué es para usted una criba curricular? Para mí la criba curricular es, a ver, según lo que decía el concepto que era el primer filtro para un currículo con el objetivo de reducir la cantidad de demandantes y poder continuar con el proceso de selección. Ya, gracias, Gaby. José Granda, ¿cuáles son los objetivos de la criba curricular? Buenas noches, ingeniero. Disminuir el número de candidatos que pasan en las entrevistas personales. Quedarse con, Ya, ese es uno. ¿Y el otro? quedarse con aquellos solicitantes que muestran aptitudes adecuadas. Perfecto, gracias, José. Y Betsy, ¿por qué es necesario hacer una criba curricular? Es necesario porque en primera permite identificar las competencias de cada postulante Ya, y también descartar los currículos a simple vista. perfecto, gracias, Betsy. Sí, como decía acá, ¿por qué es necesario hacer una criba? Entonces recuerden por ese tipo de situaciones que a veces, aunque no lo crean, he participado dentro de estos procesos y por el mínimo detalle, por el mínimo error que tenga esa persona en una hoja de vida, se puede descartar, ¿sí? Por el mínimo, ¿sí? Ahí no hay discúlpeme, voy a enviarle nuevamente o le voy a entregar. A veces cuando se entregan hojas de vida tienen que ser entregadas por lo menos en una carpeta bien presentada. Hay muchas personas que van, la llevan, está manchada, se les ha mojado, etcétera. ¿Ustedes creen como talento humano que eso se considera para poderle dar la oportunidad a una segunda fase? No, porque si así iniciamos, imagínense ya cuando esté elaborando. ¿Sí? Por eso les decía, ustedes tienen una difícil situación y no solamente se pongan como postulantes, ustedes deben colocarse en el rol del profesional de talento humano. Ustedes tienen que estar en el rol como dueños de las empresas, como directores de las empresas. No pueden dejar pasar nada en estos procesos, porque si no, ¿quiénes son los responsables? Únicamente son cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque no te van, como les decía en algún momento, no les van a decir, no, tranquilo, no pasa nada, te doy más oportunidades, toma los recursos que necesites. O sea, fuera chévere escuchar eso, pero no va a ser así. ¿Sí? Porque recuerden que los recursos son muy limitados dentro de las organizaciones. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Perfecto. Una criba curricular digital consiste en una prueba, es decir, lo que estábamos levantando nosotros, ¿qué estamos levantando? Un formulario. Ese formulario podemos decir que es una criba digital, ¿sí? Como lo menciona acá, esa criba curricular digital consiste en pruebas mediadas por ordenador de una duración corta, no más de 5 minutos cada una. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, el formulario que nosotros estamos levantando no debería exagerarse para que el candidato conteste más de 5 minutos. Es decir, tiene que ser muy claro, muy técnico, muy específico para que se lo pueda llenar. No sé si a ustedes les ha pasado cuando les pasan encuestas. Y cuando ven 1, 2, 3, 4, 5, es cuando ya comienzan a aburrirse, ya y contestan por contestar. Y el objetivo de eso también es que los procesos sean efectivos y técnicos, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes en el formulario que ustedes tenían, ¿cuántos minutos se demoraron en contestar? ¿Cuántos minutos? Unos 5 se deben demorar. ¿Ya el resto? La verdad, yo no tomé en cuenta eso.
¿Ya alguna otra persona de los otros grupos? Yo sí me demoré una 3 hora. minutos como básico. No hacerlo al formulario, sino ya llenarlo al formulario. Yo a los que les envié, me enviaron ahí mismo porque dijeron que ya lo han llenado. Sí, se demoraron mínimo hasta 6 minutos. Ya estoy evaluando, porque el que me decía me demoré 3 minutos es porque ustedes mismos llenaron la información, entonces ahí ya caían. ¿Sí? Pues ya sé cuáles llenaron y cuáles sí enviaron el enlace para que les puedan llenar. Pilas, ¿ya? Entonces recordemos que esta criba curricular tiene que ser lo más sencilla, técnica, para que nosotros podamos determinar eso. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Entonces, eso básicamente está relacionado con lo que es la criba curricular, ¿sí? Que es la última temática que nosotros estamos abordando dentro de la asignatura. Hasta ahí va a ser la evaluación como tal, ¿sí? Recuerden que el primer tema que nosotros abordamos fue la presolicitud, ¿no es cierto? En base a eso ustedes están llenando el formulario. El reclutamiento, recuerden que el reclutamiento no es lo mismo que la selección. En esta unidad que estamos viendo, la selección de personal, los tipos o fases de la selección y terminamos con la criba curricular. ¿Sí? Esos son en relación a los contenidos. ¿Preguntas tal vez que tengan, chicos, para ya pasar a la siguiente parte de lo que es el formulario? ¿No? Lice, una Dígame, pregunta Karina. sobre el examen. Usted nos ha puesto 25 minutos. ¿Cuántas preguntas son? Son 15 preguntas. La gran mayoría son de verdadero y falso. Ah, ya, Lice. Sí, antes me acaban en 10 minutos, ya saben acabar, entonces. Ya con eso, ya tenemos, a ver, ya espero ya hasta el día de esta semana revisar el último deber, ya tenemos las calificaciones, hasta ahí puedo sacar las calificaciones sobre los 4 puntos. El trabajo colaborativo es el formulario que ustedes están levantando, y ya les voy a explicar cómo tienen que presentarlo, ¿sí? La actuación en clase de los 2 puntos son las intervenciones que ustedes hacen, la parte de las actividades. Recuerden que ustedes en el grupo de WhatsApp ponen actuación, todo eso es, y lo que es la evaluación, y con eso ya completamos sus calificaciones sobre 20 puntos, ¿sí? Entonces, si no hay más preguntas, voy a dar las orientaciones ya para lo que es la presentación de su formulario, ¿sí? Entonces, el trabajo que ustedes lo van a hacer es de forma grupal, ¿sí? Cada uno levantó lo que son sus formularios, cada uno tiene sus presentaciones, ¿no es cierto? Entonces, para la presentación final del formulario, ustedes lo van a hacer en un documento, ¿sí? El documento va a constar lo siguiente, por favor escriban, ¿ya? Primero, aquí les voy a ir poniendo, ¿ya? Ya, primero van ustedes a poner una portada, ¿sí? Sí saben que es una portada, es la carátula que ustedes ponen con logos y todo eso, ¿sí? Segundo, van a poner lo que es el cargo que hicieron con los requerimientos. ¿Qué son los requerimientos, chicos? Son, por ejemplo, ¿se acuerdan que les hice hacer este trabajo donde les colocaba cuánto es la experiencia, cuáles son los cursos que debe tener? El primerito que estaban levantando, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Sí. Ya, perfecto. Entonces ahí lo hacen bonito en una tabla y ahí ponen como el descriptivo del puesto que sería. ¿Sí? Ya. Luego de eso vamos a poner en cambio la encuesta. ¿Sí? En el punto 3 que dice la encuesta, ustedes van a hacer para que no vuelvan a escribir, van a hacer una captura de pantalla por cada una de las preguntas y van colocando. ¿Sí?
Pero para que hagan las capturas, ustedes tienen que poner donde dice ver el formulario. ¿Se acuerdan que había la opción de poner visualizar? ¿Sí? No me vayan a hacer la captura de la pregunta cuando la están editando. Eso no quiero. Sino cuando ustedes la pongan visualizar en el ojito que estaba, ahí van haciendo la captura de cada pregunta. Y cuando termine ya la última pregunta, van a poner ahí enlace. Entonces aquí van a poner enlace. ¿Cuál es el enlace? Karen. El enlace Ujú. es lo del HTTPS. Eso, Exactamente, ¿no es cierto? Eso es el enlace, ¿ya? Hasta ahí estamos claros. Portada, el descriptivo del puesto, la encuesta que es en base a cada una de las capturas, luego el enlace, ¿sí? Ya que tenemos toda la información, aquí vamos en cambio a colocar lo que es la postulación. ¿Sí? En la postulación, dependiendo de cada uno de los grupos, ustedes van a hacer la captura de pantalla de cuántas personas, en este caso, llenaron la encuesta. ¿Sí? Ya les Profe, vamos va después de a... encuesta. Sí, después del enlace. Profe, ¿no nos mandó solo 10 usted o tenemos que hacer aparte más? No, 10 por cada uno. ¿Cuántos son de su grupo? Somos, creo que 4 o 5. Ya entonces serían 40 personas. Ah, no, eso sí, sí. ¿Ya? Y finalmente el punto 6 vienen a ser donde ustedes se van a hacer la preselección. ¿Sí? En la preselección van a poner ustedes, ¿sí? En base a su criterio, los nombres de las personas que han pasado a la parte de la selección. ¿Sí? Porque recuerden, por ejemplo, en el caso ¿qué me preguntó? De Gaby. Digamos que en Gaby entre los 4 hubieron 40 personas, ¿no es cierto? Pero no todas las 40 van a pasar a la selección. Entonces usted me va a sacar un listado de las personas que pasan a la selección. Yo qué sé, de las 40 pueden sacar unas 10, unas 5, ya depende de ustedes. Ahí les dejo a criterio suyo. ¿Ya? Silvana, díganme. Inge, buenas noches. En nuestro caso, por ejemplo, en nuestro grupo éramos 4 personas, pero la compañera Elizabeth Rojas ya se retiró de la carrera. ¿Cómo Ya, entonces haríamos? ahí serían las 3 nomás, serían las 3 personas. Entonces, 30. Ajá. Bueno, Por ejemplo, hay grupos que hay personas que no trabajaron por diferentes situaciones, no estuvieron en la clase o hicieron independiente, pues ellas no las cuentan. Ustedes tienen que contar con las personas que efectivamente trabajaron, ¿sí? Y las personas que están trabajando solas, pues tendrán que levantar el informe solo con mínimo son 10, ¿sí? Profe, una pregunta, no me quedó claro en el punto, ay, perdón, a ver dónde está. En el 6 perdón, en el 5 donde decía postulación, ¿qué debíamos de poner ahí? Pues, A no le ver, entendí. ¿quién me comparte la pantalla de algún formulario que esté lleno para indicarles? ¿Alguien, por favor? Si no les pongo a todos, cero. Hay que entrar al correo, teacher. Dice. Ya, profe, espere, que voy a compartir ya. Ya, compartan nomás. Dije, la presentación de este trabajo, ¿para cuándo es? Hoy. O sea, terminar todo esto. Sí, porque ustedes ya tienen la información, simplemente tienen que levantar el formulario.
más bien el informe. Por eso les acabo esto y ustedes ya se van a reunir para que puedan levantar la información. Ya, profe. Todavía no estoy observando. ¿Qué dice que su prima? ¿Qué dice la? Dígale que le ayude a hacer los formularios, ya tiene la experiencia. Amanda todavía no se carga, está en proceso. Pero hasta que Amanda, por favor, cargue. Nuevamente les repito, ¿ya? En la parte de postulación, ¿qué vamos a hacer en postulación? Van a hacer una captura de pantalla donde se refleje las respuestas del formulario. Si ustedes se van a su formulario, hay una opción donde dice respuestas, ¿sí? Entonces, esas capturas tienen que ir poniendo en postulación. Por ejemplo, como son 3 personas, primero, ¿qué es lo que van a hacer con la primera persona? Van a poner el nombre, yo qué sé, de Joffrey Ortega. Entonces, el título principal, ¿cuál sería? Postulación. Como subtítulo ponemos primero formulario Joffrey Ortega. Y ahí vamos a poner en cambio las capturas del compañero Joffrey. Después, Joffrey dice que trabajó con Gloria, entonces ponemos luego las capturas de Gloria. ¿Sí? Y así sucesivamente en postulación. Silvanita. Y lo que pasa es que yo tengo una situación, verá, el día de, bueno, como ya me presenté a trabajar, entonces yo le hice el formulario a mi computadora personal. Y yo quise enviar en estos días, quise enviar los formularios, las encuestas para que me ayuden llenando, pero no se pudo, porque me dice que yo tengo que configurar desde donde yo realicé el formulario. Ya. Pues estoy lejos de la ciudad donde yo vivo, no tengo mi computador, no le pude hacer. Recién hoy día me explicaron aquí los ingenieros de sistema cómo eso, porque no se me abrían las encuestas. ¿Y cuándo vuelve a su hogar, Silvana? Yo el día de mañana a las 2 de la tarde salgo, Franco. Yo sí le Bueno, ya pido vamos a ver si hasta unos cuándo me pueden días. enviar. ¿Perdón? Listo, Ya ya le compartí. ya le aviso hasta cuándo Encontré yo. podemos entregarle. Amandita, no se ve, entonces ¿quién me va a compartir? Yo le puse ahí compartir de la aplicación Profe, de la vacante. ¿escucha? Ya. Sí, ahora sí. Si ve donde dice, por favor, Gaby, ahí dice respuestas. Hágale clic donde dice respuestas. Bájele. Ahí donde dice preguntas. Súbale, súbale, súbale. Bájale. Ahora, ¿qué pasó con este aparato? ¿Qué le pasa, Mandit? Súbele, súbele un poco más. Súbele. Ya, individual, pongamos individual. A ver. Ya. Si se dan cuenta ahí, nosotros tenemos 3 opciones, ¿no es cierto? Nos da la opción. Súbele, por favor, para ver las opciones, Gaby. Ya, ahí nos da la opción de resumen. Nos da la opción de pregunta y nos da la opción de individual. La única captura que yo quiero es donde salga la parte de 10 respuestas. Si se dan cuenta, en la parte superior, ahí dice respuestas 10. ¿Sí? Esto de aquí es lo que a mí me interesa, porque eso me dice que 10 personas han llenado. ¿Ya? Entonces, en el caso del grupo de Gaby, ¿qué va a hacer? Primero va a poner postulación, luego va a poner un subtítulo que diga Gaby Moncayo y pone esta captura de esto, donde salgan 10 respuestas. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Entonces, no quiero de cada uno porque si no se les va a hacer el informe inmenso. Dejo de compartir ya. Sí, ya le dejé de compartir. Ya, gracias. Lice, yo tengo una duda. Dígame.
En el informe que vamos a hacer, o sea, donde vamos a poner postulación y tenemos que poner la captura de las 10 respuestas, pero en el informe que vamos a hacer es de un solo, o sea, de cada grupo vamos a hacer solo un informe. Un solo informe. Entonces ahí irían las 4 capturas de las 10 Ajá. respuestas, ¿verdad? Ajá. Ya. Donde dice postulación, usted me pone, pero tiene que ir poniendo por nombre. Primero el Ujú. Gaby y pone su captura y así sucesivamente. Ya, ¿Ya? ya. Y donde dice, por ejemplo, en el punto número 4, que dice enlace. ¿Cuántos enlaces tienen que poner? 4. 4. 4 enlaces, pero tienen que irle poniendo por nombre, ¿sí? Gaby Moncayo y ponen el enlace y ese por favor pónganlo como hipervínculo, eso ustedes ya saben, ¿sí? En el caso del punto número 3, ahí solo van a hacer una encuesta, o sea, van a poner una sola encuesta porque supone que las 4 son la misma. ¿Se acuerdan que les dije que al final ustedes la trabajan en una sola? Por eso les decía, el informe no es tan complejo, no es tan complicado. Sí, solamente ustedes van a recopilar la información y por eso a partir de la siguiente hora, ustedes van a quedar a libertad para que puedan levantar ese informe. ¿Sí? Licenciado, Solamente ¿la hacemos en qué en Canva o en Word? en Word Word. nomás. Ya. ¿A Ahora, dónde le enviamos? eso les voy a explicar. Ya, una vez que ustedes finalicen el documento, a ese lo van a convertir en PDF y solo, ojo, solo el líder de cada grupo me envía el correo electrónico. Solo el líder de cada grupo, ¿sí? Esa información tienen máximo para enviarme, a ver, estamos hoy día, hasta el día de mañana para darle plazo a Silvanita que dice que está lejos de su hogar. Miércoles la mañana le suplico. Pues si ya llega a las 2 de la tarde. Porfa. No, Silvanita, hasta mañana a las, déjeme ver, hasta las 8 de la noche. ¿Sí? Hasta el día de mañana, 8 de la noche, me pueden enviar lo que es el documento. ¿Sí? Ojo, como les ¿Cuándo, Inge? No decía, le escuché. hasta el día de mañana, 8 de la noche. Bueno. Ya, algo que deben considerar. Esto es trabajo colaborativo y son 2 puntos que van directo en su promedio. Así que por favor voy a calificar mucho la presentación de ese informe y el contenido. Por eso, antes de ustedes enviarme, revise que los enlaces se puedan abrir en el documento de PDF porque van a estar en hipervínculo, que las capturas estén bien, ¿sí? Hacer una buena portada con los nombres completos del grupo. Por eso mismo les voy a dar este tiempo para que ustedes aprovechen y me puedan enviar, ¿sí? Entonces, por favor, ustedes me van a enviar el miércoles, no, perdón, el martes. Anoten por favor la hora. Miércoles, Brian dijo. Ya, El ya, miércoles, profe. dejémoslo para el miércoles. Pero si les digo en la mañana, es que profe yo trabajo. Es que Para pasar el profe, chuchaque. es que no sé qué. Gracias, profe. Bueno, no Gracias. sé si todavía está con Chuchaki y Gaby. Ya, el día miércoles me lo van a enviar en el transcurso de 9 a 10 de la mañana. ¿Sí? Escriban. El informe me lo van a enviar el miércoles de 9 a 10. ¿Sí? No antes, no después, para que no se me sature el correo. ¿Sí? No es que ya lo hice, ahí voy a enviarle. No. El miércoles en el horario de 9 a 10 de la mañana. Así que tienen para pulirse, levantar muy bien el informe. Esta información ya tienen ustedes, no me estoy inventando, no les estoy enviando un trabajo de la noche a la mañana, así que por favor, ustedes se ganan la calificación. La calificación va a ser grupal, porque es el informe, no me vayan a decir después, pero profe, ¿por qué tengo esa nota? Si eso le tocaba a mi compañero. Profe, María profe, Amanda.
No, perdón que vuelvo a preguntar, pero usted dijo que hay que pulirse. En la postulación ya entendí que eran las respuestas. ¿Eran todas las respuestas o No, no, solo la pues, captura cuántas? donde le salgan a ustedes las respuestas. Sí, sí, pero basta una. Una por grupo. Por ejemplo, en su grupo, ¿cuántos son? Em, 5. Ya, entonces ahí tienen Bueno, que poner 5 compañeros. ya, ya. Ok, ok. Gracias. Ahora, en el último punto, obviamente en grupo tienen que determinar cuáles son los postulantes, ¿no es cierto? De la preselección, porque Karina va a tener unos, va a tener otros Gaby, va a tener José otro, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes determinen que de cada uno puedan sacar unos 3. Licenciado, una consulta. ¿Podemos llenar nosotros mismos la encuesta? No, pues, Ahí ya. Gracias. si no, ahí me está haciendo trampa. No, no es una consulta. Yo sí tengo ya los días, ya vi usted. Pero José no tiene. También, no se me falta uno. Karina. Lice, yo le iba a preguntar algo. Verá, bueno, yo he tenido inconvenientes con esto del link, o sea, le he mandado a personas y sale como que yo tengo que dar permiso, pero ya configuré, pero igualmente me salía con ese problema. Ya, pero en este caso en la configuración, usted a lo que dice el formulario, Ujú. ahí usted tiene que dejarle para que no necesariamente sea con un correo institucional, porque a veces cuando tiene correo institucional le pide acceso o cuando no tiene el correo de Google. Entonces, por favor revisen en YouTube ahí, cómo configurar un formulario libre. Y ahí les da paso a paso cómo hacer la configuración. ¿Sí? Porque imagino que eso les pasó a algunos a ustedes. Sí. Betsy, En el caso mío y de Angie somos 2 personas. ¿Cuántas capturas enviaría? 10. Ya, gracias. Pero Lice, cuidado no se me confundan. Yo cuando les escucho capturas, es como que me van a hacer capturas de cada una de las preguntas. Y yo no quiero que las respuestas de cada una de las preguntas. Solo en Lice, el ¿y punto, esta elección que vamos a perdón, poner? solo en el punto 3 donde dice encuesta, ahí sí va la captura de cada pregunta, pero una por grupo. Dígame, ¿alguien más? Vamos, Betsy, y luego le doy el paso a alguien más. Ya, Inge, usted dijo que solo el líder del grupo. En nuestro caso, nuestro líder era Elizabeth y como sabrá, Elizabeth ya se retiró. Entonces, ¿Quién nomás queda, es ahí en su grupo? está Silvana, está Juliana y mi persona. Y entonces en ese caso, Betsy. Porque Silvana dice que llega después de 8 días. O, o ahí háganse sorteo, no me hago problema ahí háganse sorteo entre los 3 a ver quién queda. Ya, ¿no hay más preguntas? Lice, en Lice, por favor. presentación. Lice. Disculpe. Yo le quería preguntar, dicen, aquí en preguntas, que se ponen preguntas o para ver los que han llenado las encuestas, porque a mí me salen 8 respuestas ahí. Claro, ahí tiene que ir usted, ahí va pregunta por pregunta viendo las respuestas de cada uno. Pero eso ya es el trabajo interno que usted tiene que hacer para hacer los de la preselección. Ahí ya les. Valeria, Listen, le quería pedir de favor si podría repetir los pasos la porque al asistencia, final me confundí. perdón, la asistencia, ¿quién llegó tarde? Shuma, creo que la vi por ahí. Rojas, María Elizabeth no llegó, ¿no es cierto? Ya. ¿Me decía Valerio? Que si podía repetir los pasos así super flash, por favor, porque al final me confundí. Ya, el primero, vamos a hacer la portada. Segundo, vamos a poner el descriptivo del puesto, es decir, en su caso, ¿cuál es el puesto que levantaron? Trabajo social. Y entonces ahí me pone, por ejemplo, el descriptivo del puesto, cuál es la experiencia, capacitación, formación, etc.
Paso 3, en cambio, va la encuesta. El formulario que ustedes hicieron van a hacer captura de cada una de las preguntas, ¿sí? Pero es uno por grupo. Paso número 4 va a poner el enlace, pero en este caso el punto número 4 tiene que poner el enlace de cada uno de los formularios de cada grupo. Es decir, por ejemplo, si ustedes son 3 personas, 4 van a poner 3 o 4 enlaces, ¿sí? ¿Ya? 3 de cada uno, de cada persona. Por ejemplo, ¿cuántos son en su grupo, Valeria? Somos 5. Entonces usted me pondría los 5 enlaces, uno suyo, el otro de su compañero y el otro así. ¿Ya? Luego vamos en la quinta postulación, que es la captura de las respuestas. Y la 6 es la preselección. En cambio, ustedes me van a decir ya los nombres. Juanito Pérez, María Rosado, Jackson Quevedo. O sea, ya son las personas que ustedes consideran que van a la selección en base a esta encuesta. ¿Sí? Inge, una consulta. Profe, ¿y cuántos deberían ir ahí entre? Por eso les decía que queda libertad. Yo les dejo mínimo que sean unos 10, ¿sí? Porque como a la final usted tiene 10, su compañera tiene 10, su otro compañero 10, entonces ustedes ya sacan ahí el mínimo. ¿Silvana? En postulación, ahí le ponemos la captura de lo que decía, 10 respuestas y todo ese tipo de cosas. Ajá. Y en preselección, ahí seleccionamos el personal. Ya los nombres. ¿Ponemos directamente los nombres o capturas? No, los nombres. Ustedes directamente los ponen los nombres. Juanito Pérez. Si ahí ya Gracias. confían ustedes. O sea, ya ustedes son los profesionales en talento. Ya, perfecto, chicos. Entonces ahí vamos a finalizar. Por favor, los grupos se reúnen, me pasan capturas. Y hasta las 9 de la noche me van a pasar una captura de lo que están ustedes reunidos y de lo que están avanzando en el informe para poderles poner como asistencia a la siguiente hora. ¿Sí? Y algo muy importante que les dejé pasar la semana pasada, los mensajes máximos a las 9:30 de la noche que yo salgo de aquí del instituto. Después ya no recibo mensajes, me han enviado 2 de la mañana, 1 de la mañana, no sé qué estarían haciendo. Así que todavía ni los veo esos mensajes porque me imagino que no han de ser para clase. Karina, Lice, tengo otro inconveniente, verá. Yo para hacer una prueba, o sea, yo contesté la encuesta, o sea, para hacer una prueba para ver si se podía ver. Y no puedo borrar mi encuesta, o sea, con mi entonces nombre. ahí serían 11. 11, ya, Lice. Era Ya no eso. hay problema. Ya chicos, una linda noche, que pasen bien, chao, chao.